Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Y hoy día en la mañana el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, que también se retira de Contraloría, con el argumento, dicen ellos, para someterlo a una revisión interna, una señal de ajuste político sobre una política pública heredada, y que fue lo mismo que el subsecretario Vial, que el subsecretario de Medio Ambiente, dijo que es la razón por la que se quitan los decretos supremos que estaban en espera de que la Contralora Dorothy Pera y todo su equipo los llevaran para que sean ejecutados. Los retiran porque dicen vamos a analizarlos y los que estén en línea, los que estén bien, los que no tengan atado, vuelven. Pero el mismo presidente José Antonio Kast ayer, con todo el tema de la zanja, le dijeron, oye, pero esto es como una excavadora. Bueno, a la gente le están gustando las excavadoras, por algo están haciendo la zanja, las excavadoras pueden ser para el bien del país. Entonces, en esa línea, con este tema de la batalla cultural, cuando agrupaciones de derechos humanos aleguen este tema, el argumento que va a venir, y es lo que la ciudadanía al parecer también votó, que se preocupan de eso, hay más urgencias, hay temas de seguridad, hay temas migratorios, hay temas económicos. ¿Por qué el progresismo siempre le pone el acento en eso? Todavía están en su burbuja, no se preocupan de lo que a la gente realmente le importa y se dedican al medio ambiente, derechos humanos, cuando la gente común y de a pie está hasta la goma, hasta la tusa, con su situación de seguridad y de economía. Bueno, porque, o sea, por eso lo que estamos haciendo en este minuto es básicamente este momento como del diagnóstico. Entonces, lo que yo creo, cada uno puede pensar lo mismo, cada uno, la gente que nos escucha, cualquier persona puede decir, no, vamos a dar desde inmediato a la batalla, esto es inaceptable, nos vamos a movilizar. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? A mí me parece justo eso. La pregunta es si es útil. La pregunta cuando uno se moviliza, cuando digo movilizar, entregar una opinión, juntarse, mandar una carta, juntar firmas, o ponerse frente a la moneda, no sé qué, cualquiera de sus versiones, supongo que siempre el objetivo es tratar de que más personas sepan esa realidad, que efectivamente se den cuenta que eso es malo si uno está denunciando algo y que por lo tanto se asumen, porque esto funciona en la base a construcción de ciertas mayorías, la percepción pública. Y eso es lo que puede hacer que ciertos gobiernos en ejercicio, a este gobierno le quedan 4 años menos una semana de gobierno. Tenemos contador, podemos revisarlo. Le queda eso y por lo tanto, y lo va a cumplir, y es un gobierno que fue democráticamente electo. O sea, por lo tanto, ahí no hay nada que hacer, digamos, es lo que es, y está muy bien, digamos. Yo efectivamente espero, espero ver, porque además espero estar vivo, en 4 años más, acá se entregándole la banda a X personas. Eso ya me parece una cosa positiva, obvio. Entonces, lo que quiero decir es, las mayorías en este minuto es importante la percepción de la opinión pública. Y en eso, el peor favor que nos podemos hacer, el más flaco, es que todas las claridades, entre comillas, que uno pueda tener, hagan que uno solamente le esté hablando ya a los que pensamos igual y no a una mayoría importante de gente que por alguna razón votó en este minuto por un candidato de ultraderecha. Y seguramente no toda esa gente es de ultraderecha. Hay gente que en realidad votó porque le pareció toda la alternativa la mejor opción en segunda vuelta, etc. Entonces, hay que buscar puntos de encuentro. No se trata de bajar las banderas. Se trata de, y por eso yo insisto en la lógica, por ejemplo, el beneficio de la duda, ir viendo y siendo además también inteligentes para hacer las críticas, porque, termino con esto, claramente lo que sí está esperando el gobierno de José Antonio Kast, sin ninguna duda, está en su diseño, está en el manual, es que algunos de estos temas generen confrontación. Chicas particulares. O sea, lo están buscando. ¿Ustedes creen que el monumento de Baquedano, puesto el día antes que asumiera José Antonio Kast, el día final del gobierno de Gabriel Boric, el 10 de marzo, está puesto ahí para qué? Está puesto ahí para que en algún minuto, en las próximas semanas, alguien a propósito de una marcha, un grupo de 1000 personas indignados, qué sé yo, por el tema de los derechos humanos, vaya y lo vandalice. O sea, ¿tú crees eso? Evidentemente. Porque la pulsión ultraderechista funciona, se alimenta del conflicto y del enemigo interno. Es Trump. José Antonio Kast no es Trump en el sentido de las formas, pero el manual, la lógica, funciona en torno a eso. Funciona en términos de ir al choque, buscar la confrontación. Porque en esa confrontación ellos asumen que tienen una mejor capacidad y habilidad para hablarle al común, al que no está viendo ni turno, ni está viendo mesa central, ni está viendo nada.
Estaba trabajando en el día a día, agobiado con sus cuestiones, preocupado porque le robaron el celular hace 3 meses atrás y no quiere que lo vuelvan a asaltar, y mirando, bien agarradito el celular, TikTok. Y esa es tu información. A ese le está hablando, a ese mundo. Entonces, a ese mundo hay que tener cuidado, porque efectivamente, siendo potencialmente horroroso lo que, por ejemplo, pasó con el tema del retiro de los 43 decretos del Ministerio de Medio Ambiente, evidente, y que son retrocesos, que esa misma gente a veces después la sufre, pero si te das el encuadre, lo ridiculizas diciendo, bueno, ¿qué es más importante, la ranita de Darwin o usted, que quiere trabajar y quiere que le vaya bien y quiere que mejore la economía? Si nosotros no asumimos que ese es el encuadre y que uno tiene que enfrentarse a ese encuadre que es muy poderoso porque tiene los medios de comunicación tanto por arriba grande y un manejo en redes que es espectacular. Y una inmensa mayoría también, po. Casi un 60%. Completamente. Entonces, creo que la cosa está compleja y por lo tanto creo que lo que hay que hacer es entrar tratando de establecer diálogos con ese mundo. Y entonces cuando uno queda como rápidamente, independiente que hay muchas cosas que por supuesto que yo considero reprobables en esta primera semana, pero si en realidad no le van a hacer sentido a nadie más que a todos los que me siguen y yo sigo en Twitter o Instagram, entonces en realidad, no sé, creo que no tiene sentido. Pero entonces, Darío, tú, así para entender, o también he leído por ahí esas teorías, que lo que está haciendo ahora el gobierno es casi una especie como de provocación para que se generen estas confrontaciones y después decir como, mira, vamos a tener que ordenar este asunto de la manera que ellos estimen conveniente. Yo no diría que están provocando porque están llevando adelante su parte de su programa y eso es. O sea, ¿tú crees que ellos están como check, como bien lo que estamos haciendo? No es como pero pongámosle más. Lo que digo es que hay una dimensión comunicacional en la que si hay una cosa que no tienen, no son ingenuos, son bastante eficaces, son buenos para hacer lo suyo. Por lo tanto, dentro de las cosas que están haciendo, les interesa achicar el tamaño del Estado, toda la agenda, digamos, que traen, insisto, la gente votó por ella, algunas cosas explícitamente, pero yo creo que sí van a tratar de buscar que haya confrontaciones en cosas menores. Por eso, no sé si lo comentamos, no, yo creo que no. O sea, yo no, ustedes seguramente sí. Creo que, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, tengo una gran valoración del diputado Daniel Manucheri, pero creo que, por ejemplo, la semana pasada con el tema de Pia Driasola y de andar sirviendo en el casino, creo que ahí, y hacer, digamos, la impugnación y decir voy a ir más o menos a la Contraloría, no sé dónde iba a ir, creo que es un error. Porque ahí, si bien él tiene razón, no puede ser que alguien, por muy buena onda que sea, o sea, si yo voy buena onda y digo, oye, no, déjame atender y empiezo a servir, yo no tengo la autorización para trabajar en ese lugar, no estoy en la nómina que revisa el servicio de salud y además lo hago sin ponerme guantes, sin ponerme mascarilla, o sea, si entra un fiscalizador me puede pasar un parte. Sí, tiene razón en eso. Bueno, pero la vida es como es y no como uno quiere que sea. Y ella es la primera dama y es el primer día y por lo tanto la gente seguramente va a entender ese gesto más bien como un gesto de cariño, de preocupación. Mira qué entretenido, la primera dama que hace el primer día, sirve comida. Entonces, ¿cachai? Que en ese tipo de cosas, lo puse como ejemplo, porque es bien chiquito, pero me parece que es interesante. Yo creo que hay que mirar atentamente en qué cosas uno critica y desde dónde lo critica. Porque no implica tener la razón para que efectivamente eso sea mayoritario. Y si ellos, vuelvo al tema medioambiental, si logran poner en ridículo, ojo, el tema de la famosa ranita Darwin es súper relevante, además una rana que es solo en Chile, endémica. Sí, de hecho hay incluso hasta en el zoológico hay un lugar donde uno las puede ver, es una historia fascinante, porque efectivamente Darwin habla más del paso de Darwin, uno de los hombres más relevantes de la historia de los últimos siglos, del pensamiento, a que efectivamente estuvo en Chile, es súper importante, y es parte del ecosistema, y además la ranita Darwin es un excelente ejemplo para que la generación entienda la importancia de los ecosistemas. Dicho eso, la ultraderecha puede transformar toda la discusión medioambiental para sacar todos los permisos y que avancen las industrias, vamos depredando, a partir de ridiculizar la ranita Darwin. Entonces lo que digo es que, puesto eso, cuando está puesta así la discusión, uno tiene que ser muy cuidadoso en que tu reacción no le ayude al otro a encuadrar la discusión en el tono ridículo que les interesa encuadrar. Pero súper difícil, sí, porque hay una pulsión acá, la gente también está diciendo ¿cómo me voy a quedar quieto viendo que todo esto pasa? No es quieto. No es quieto. ¿Pero qué se hace? Es que no es que sea una receta. Yo por eso pongo, por ejemplo, una disposición, que puede ser, algunos pueden cuestionar, decir, ¿cómo está el beneficio de la duda? Bueno, sí,
Porque a la ciudadanía más despolitizada, que votó por Kast, pero que quizás hace años atrás votó por Bachelet, y que quizás en la próxima, no sé, no tengo idea, ¿cachai? ¿No? O sea, ese mundo, en realidad no votó con nadie porque es voto obligatorio, muchos de ellos, pero a ese mundo, si uno no es capaz de hablarle a ese mundo, tenemos un problema. Porque en política no basta con tener la razón. O sea, si no eres capaz de convencer, no sirve. Entonces, cuando digo, por ejemplo, el beneficio de la duda, es porque yo creo que eso a mucha gente le hace sentido. Porque la mayoría del ciudadano que no está casado ideológicamente con ningún sector y que puede pasar de un lado a otro en cosas un par de años sin siquiera acordarse que estuvo en otro lado, porque en política hay mucha amnesia, ¿cachai? Bueno, a ese mundo, si logran visualizar, oye, no, lo voy a decir así, voy a parafrasear, oye, no ha pasado un mes de gobierno y mira, ya la oposición, mira, ya anunciaron una acusación constitucional, mira, ya citaron al ministro no sé qué, no sé. Pueden tener razón. Entonces, es muy complejo. Y no hay que ir ni siquiera al salto de la Trump, hay que ir a Milei. Para Milei, en los primeros meses de su gobierno, vayan a buscar el archivo periodístico. En los primeros meses de su gobierno, los 2 o 3 meses, empezó una sonada rápida en el fondo, con las primeras medidas, la ley Omnibus y tal. Entonces lo que hubo es una reacción de no lo vamos a permitir. Entonces lo que hizo las principales centrales de trabajadores, la CGT, la CAT y otras centrales sindicales en Argentina, hicieron movilizaciones, hicieron unos paros y hubo que sé yo no sé qué acá. Entonces, si tú querís creer que en realidad, bueno, está poco menos, ya 3 meses Milei está que cae, no, lo que pasó con Milei es que reforzó su liderazgo. A Milei no le importa que un 40%, que un 20% esté indignado y que llegue hasta un 40% que en realidad sí es crítico. Lo que le interesa es su 50 más 1. Y lo ha logrado administrar súper bien, porque incluso los que están medio tibios, entre estos que ya los caricaturizaron, que lo único que hacen saben hacer es paros nacionales, pararse, protestar, alegar, y que bueno, igual se está moviendo. Entonces, yo creo que la única manera de entender estos fenómenos es sacarse completamente, pero en el fondo poder mirar desde otro prisma, no desde ver a Milei y su vergonzosa performance, pero si su vergonzosa performance en forma y fondo sigue teniendo un apoyo popular muy importante, entonces uno está obligado a tratar de explicarse esto más allá de decir, tantos son todos tontos. O el facho pobre, o las concepciones que muchas veces, incluso en otros momentos uno ha utilizado. Ya no podemos permitirnos eso. Tenemos que decir, bueno, algo estarán viendo en eso. Quiero entenderlo. Aquí lo mismo. Ojo con suponer, no, pero esto es evidente, impresentable. Sí, puede serlo. Para nosotros. Para nosotros. O sea, la indignación progre, o lágrimas de zurdo, como le gusta llamarle al mundo libertario. Ay, son terribles, son tan agresivos, heavy. No la ven, como dice. ¿Está mal enfocada la indignación progre? No, yo no quiero ser así. O sea, digo, más bien es un ejercicio personal que uno debiera hacer, es como, ¿cómo soy eficaz en el contexto actual? Ser capaz de cada uno, no solamente los presidentes de partido, no solo los parlamentarios, cada uno, si se declara opositor a este gobierno, yo por supuesto soy opositor a este gobierno, ser, digamos, hábil, inteligente, en qué cosas uno de repente va a poner más foco. Pero mira esta reflexión a propósito de lo que tú dices de Daniel Manucheri cuando fue en el día 2, 3 de gobierno la primera dama sirviendo comida en el casino, y al mismo tiempo está el tema de los minerales críticos, las tierras raras, que se llega a un acuerdo con Estados Unidos de cooperación, donde se cede algún tipo de soberanía que afecta el tema geopolítico. Estaba en medio de una guerra comercial, quizás hasta no comercial también, cultural y quizás hasta bélica en algún momento entre China y Estados Unidos. Y claro, ¿a dónde va la atención de la oposición actual, la atención del mundo progresista al tema que está trending topic? Sí. Que probablemente es la primera dama, porque es un hecho que al tiro se puede visualizar como video, como imagen, pero ahí no está el ejercicio de decir, ya, veamos todo lo que este gobierno es hoy día. ¿Qué tema le ponemos acento y qué foco? También está difícil porque el gobierno actual está tirando mucha info todo el tiempo. Sí. Entonces también te marea un poco. Y porque está recién partiendo. Y por lo tanto, escoba nueva. Pero te puedo decir algo, sí. El gobierno de Gabriel Boric hace 4 años no tuvo esa rapidez de temas tan al principio, justamente porque había una estrategia errada, a mi juicio, de esperar hasta después del triunfo del plebiscito, y ahí como que se fue todo con calma, todo tranqui, todo lentito. Estaba ayer conversando con un muy importante dirigente del anterior gobierno,
los dos solos conversando, y me decía, me parecía interesante, que me decía, es heavy que no lo vimos, se hacía la autocrítica, porque además decía, desde la votación, él tomaba 2 votaciones. La votación de, a ver, espérate, la elección presidencial fue en noviembre, diciembre del 2021. Ujú. Ujú. Ya. Y la elección anterior a esa, primera y segunda vuelta, fue la elección de que eligió convencionales, alcaldes, la cuestión. Y entonces, en la elección de convencionales, que ahí donde efectivamente la lista del pueblo, todo el Ahí mundo, quedó la así, embarrada. si eres de izquierda, partíais con 300.000 votos, así, con cualquiera. Así. Ya. Y que quedó representado a la derecha y el MINE. Entonces, con voto voluntario. Con voto, bien digo, voluntario. Ya. Votan esos. Y entonces él decía, si tú miráis la votación solo parlamentaria de noviembre, olvídate de la presidencial, la parlamentaria, respecto entonces a los que seguían esa línea, que fue, digamos, ¿cuánta votación había consistente entre quienes votaron por apuestas transformadoras para la elección de mayo que eligió los integrantes de la Convención Constitucional? Convención que después se inicia julio, Ujú. parece 1 de julio, no me acuerdo exactamente. Sí, parece que fue el 1 de julio. Y entonces después partieron los primeros meses de la convención, vino la elección presidencial, noviembre entonces la elección parlamentaria. O sea, de mayo a noviembre, 6 meses. Eh, y la votación ya baja muchísimo. Y la derecha vuelve a recuperar. Entonces, me decía esta persona que ha tenido sus responsabilidades también en la cosa. Decía, ¿Cómo no lo ahí vimos? teníamos todos los elementos para cachar que la cosa. Pero todos. Pero claro, por supuesto, yo creo que estaban muchos los sectores que efectivamente estábamos, para ponerlo en un nombre genérico, todos los que estábamos bajo el paraguas del Chile despertó, matices más, matices menos. Yo creo que era tanta la energía que durante tantos años esperaron como transformaciones más fuertes, esa transición, que claro, que tú la mirás en distancia, ya, estuvo bien para lo que había, pero que efectivamente nunca logró ser el desborde de energía, de creatividad, de fuerza. Siempre había un pero. O sea, los primeros años teníamos un gran pero. Pinochet era comandante en jefe de la Fuerza Armada, hasta el 98, una cosa, uno lo piensa ahora y dice, sí, y le llamamos democracia igual. Bueno, Mm. todo eso, viene el estallido, que fue cualquier cosa menos una revolución en forma, ni una revuelta con programa, con liderazgo, con claridad, ¿no? Entonces abrazamos eso. Claro, después lo vimos. Pero por supuesto que es entendible que en ese minuto no logramos verlo, y eso hizo, entre otras cosas también, que cuando ganara el gobierno y entrara, pensara que efectivamente esperemos un poquito hasta el triunfo del apruebo en septiembre del 2022, y la historia fue distinta. Que no pasó. Y no pasó. Entonces el gran consejo, Darío, para ahora, como para no marearnos, porque hemos hablado que hay demasiadas medidas en 7 días, que uno se altera, digamos, se pone eufórica, vendría siendo como observar, Poner la pelota al piso. templanza, calma. A mí lo único que me dio esperanza de toda esta charla que diste de esa esperanzadora es que, claro, están tirando los titulares y vamos a ver si funciona, vamos a ver si los aceptan, vamos a ver qué tan lejos llegan con todo esto, ¿no? Como Sí. que la pelota no está nada dicho todavía. Sí, no, o sea, el gobierno está partiendo, por lo tanto hay que poner. No, y hay que poner la pelota al piso, y además que en eso hay que ser. Mira, yo creo que tenemos una exigencia. Cosa, por supuesto, uno va planteando cuestiones, pero el desafío no es solo tener razón en el nicho conocido, en el nicho informado, en el nicho que entiende que la política es importante. No, lo importante es ver cómo uno es capaz de, con las ideas, no quiero decir correctas, son un poco soberbio, pero con las ideas que a uno le parecen importantes, como por ejemplo una cosa como el cuidado del medio ambiente. O sea, no somos a quienes nos importa el cuidado del medio ambiente unos loquitos WOP, hippie, no. Queremos que efectivamente no haya zonas de sacrificio, queremos que comunidades en diferentes partes del país no tengan de repente todo el día con olor a mierda de chancho porque nadie pensó que no podía haber tal cantidad de porcinos, 500.000 en un lugar, y que en tal lugar no se sequen las aguas. O sea, eso es mínimo. Y en algún momento se nos perdió. Entonces hay que recuperarlo, pero recuperarlo siempre tomadito de la mano con los sectores que uno dice defender y representar. Y eso yo creo que es un desafío que implica, ya estoy hablando de otro nivel, pero quienes les interesa, quienes participan en política, ya, de verdad, no es solo redes sociales, ¿cachai? O sea, es un trabajo más consistente, es diálogo, y además es tratar de no ningunear a nadie por burro que pueda parecer su opinión, porque por algo Sí.
democráticamente la ultraderecha no solo llegó al poder en Chile, sino que está recorriendo como una ola gran parte del continente. Y eso que no hablamos de lo que pasó en el Congreso, donde no solo se quedaron con las dos presidencias del Senado y la Cámara, sino que también las comisiones casi todas